Rosa Villacastín, con décadas de experiencia a sus espaldas, con la serenidad que da el tiempo y la claridad que otorga la conciencia política, ha dado una lección que muchos no esperaban. Y lo ha hecho sin estridencias, sin artificios, solo con la fuerza de las palabras bien dichas. Pero, sobre todo, con la valentía de quien ya no se calla. Su mensaje, dirigido directamente a Isabel Díaz Ayuso, ha dejado a buena parte del país en silencio. No por escándalo, sino por la contundencia de su verdad. Porque cuando una voz como la de Rosa, que no necesita gritar para hacerse escuchar, decide hablar claro, el efecto es demoledor. En una entrevista reciente, al ser preguntada por la gestión de Ayuso en la Comunidad de Madrid, Villacastín no se refugió en eufemismos ni se limitó a una crítica superficial. Dijo, literalmente, que la presidenta madrileña ha hecho de la política un espectáculo sin alma, una sucesión de titulares vacíos, un show personalista donde importa más la imagen que las personas. Y añadió, lo preocupante no es solo lo que dice Ayuso. Es que haya quien la escuche como si fuese sensata. Esa frase, breve pero contundente, ha recorrido redes sociales y redacciones de medios alternativos con la fuerza de un mazazo. Porque no ataca al personaje, sino al fenómeno. Porque no discute una política concreta, sino el modelo de liderazgo que representa Ayuso, el de la frivolidad convertida en institución. Villacastín, con el aplomo de quien ha visto a muchos gobernantes subir y caer, ha puesto el foco en algo que demasiadas veces se ignora, el vaciamiento de la política a manos del populismo de derechas. Y lo ha hecho desde la responsabilidad de quien ha dedicado su vida a contar historias, a narrar realidades, a observar cómo las palabras, mal usadas, pueden convertirse en herramientas de manipulación. La periodista no se detuvo ahí. También habló de la gestión sanitaria, uno de los pilares que Ayuso ha desmantelado mientras hablaba de libertad en cada intervención. Decir que defiendes la libertad mientras cierras centros de salud, despides personal sanitario y precarizas hospitales públicos es una burla. No a mí, que ya lo sé. Es una burla a los miles de madrileños que siguen esperando atención primaria durante semanas mientras ella inaugura carteles, sentenció Villacastín. Esa declaración no cayó en saco roto. Porque quienes conocen la realidad de Madrid saben que cada palabra dicha por Rosa encuentra eco en miles de experiencias cotidianas. Madres que no pueden llevar a sus hijos al pediatra sin hacer malabares con los horarios, personas mayores que esperan meses para una revisión, enfermeros agotados que trabajan con plantillas mínimas, y barrios enteros que han visto cómo la atención básica se convierte en un lujo. Ayuso ha construido su discurso sobre una palabra, libertad. Pero esa libertad, como bien ha dicho Villacastín, no es más que una consigna publicitaria. Una etiqueta de campaña. Porque no hay libertad real cuando se privatiza la salud, cuando se empuja a las familias a contratar seguros privados, cuando se desmantela lo público para hacer negocio con lo que debería ser un derecho. Y Rosa, con la lucidez de quien no necesita adornos, lo dijo sin titubeos, eso no es libertad. Eso es abandono. Eso es negocio disfrazado de ideología. Esta crítica no viene de una política. Viene de una periodista, de una ciudadana comprometida que ha decidido no callar más. Y eso, en estos tiempos, es una forma de resistencia. Porque demasiadas veces los grandes medios miran hacia otro lado, porque demasiadas veces se normaliza el discurso vacío, porque demasiadas veces se silencia a quien dice lo que muchos piensan. Por eso, lo que ha dicho Rosa Villacastín no es solo un comentario más. Es una bofetada de realidad. Una llamada de atención. Un grito sereno que nos recuerda que no todo vale. Que la política no puede reducirse a frases hechas, a confrontaciones diseñadas para redes sociales, a provocaciones sin contenido. La reacción en redes ha sido inmediata. Miles de mensajes compartiendo sus palabras, agradeciendo su claridad, celebrando que por fin alguien ponga en su sitio a una presidenta que ha confundido el cargo con una plataforma de autopromoción. Porque mientras Ayuso recorre platós, se sacude responsabilidades y ataca a todo lo que huela a progresismo, la realidad en Madrid se deteriora. Y esa realidad no se tapa con titulares. Se vive. Se sufre. Se paga. Villacastín también habló de eso, del sufrimiento. De cómo detrás de cada decisión política hay vidas concretas. Y de cómo Ayuso ha convertido la política en una batalla cultural permanente, olvidando que su deber es gobernar. Gritar libertad mientras recorta salud, educación y ayudas sociales no es solo incoherente.
Es indecente, afirmó. Una afirmación que ha sido replicada, palabra por palabra, por miles de usuarios que, más allá de la ideología, sienten que se ha cruzado una línea. Porque Ayuso no solo polariza, divide, enfrenta, señala, y lo hace con un estilo que ha normalizado el desprecio como herramienta política, que convierte cada rueda de prensa en un ring, cada decisión en una provocación, cada crítica en un ataque personal. Frente a eso, Rosa Villacastín propone algo radicalmente distinto: serenidad, respeto, compromiso. Palabras que parecen pasadas de moda en el contexto actual, pero que son más necesarias que nunca. Porque sin ellas, la política se convierte en un lodazal. Y cuando eso ocurre, quienes más sufren no son los políticos, sino la ciudadanía. Por eso este vídeo es importante. Porque pone voz a una indignación que crece. Porque recoge el testimonio de alguien que ha decidido decir basta. Porque, en definitiva, Rosa ha hecho lo que muchos temen: señalar, sin odio pero sin miedo, a quien ha hecho de la política un espectáculo de sí misma. Y eso, en un momento como este, es mucho más que un comentario. Es un acto de responsabilidad democrática. Pero lo más impactante de las palabras de Rosa Villacastín no fue solo el contenido explícito de su crítica, sino todo lo que implica debajo de la superficie. En un país donde la televisión se ha convertido en un campo de batalla político, donde el discurso público está saturado de ruido, que una periodista veterana como ella decida utilizar su voz para pronunciarse de forma tan directa contra una figura tan mediática como Ayuso es un gesto que trasciende lo anecdótico. Es una posición ética. Porque Rosa Villacastín no ha hecho carrera siendo una agitadora. Su perfil ha sido siempre el de una observadora perspicaz, alguien que conoce los códigos del poder y que ha preferido durante mucho tiempo mantenerse al margen del barro. Que ahora hable así, tan alto y tan claro, no es casual. Es el resultado de un hartazgo. De un punto de ruptura que muchas personas sienten pero que muy pocas se atreven a verbalizar en público. Y cuando lo hace alguien como ella, que no necesita hacerlo para ganar protagonismo, el efecto es aún más poderoso. Ayuso, por su parte, ha construido una imagen de fortaleza basada en la confrontación constante. Su discurso no deja espacio para la duda ni para el matiz. O estás con ella o contra ella. Y en ese marco tan binario, Rosa ha decidido colocarse sin ambigüedad del lado de quienes dicen basta. No desde el insulto, no desde la rabia, sino desde la firmeza moral de quien no quiere ver cómo se desmantela lo público ante sus ojos sin decir nada. Y ese gesto ha sido leído por muchos como lo que es una advertencia. Porque si incluso figuras históricas del periodismo, con una trayectoria ajena a los bandos, comienzan a expresar públicamente su rechazo al modelo político que encarna Ayuso, es que algo muy profundo está fallando. No es solo la gestión. Es el tono. Es la forma. Es la ausencia total de empatía en cada declaración pública. Es el desprecio implícito por todo lo que huela a lo común, a lo público, a lo solidario. Rosa no se limitó a hablar de sanidad. También mencionó la educación. Y lo hizo con la misma claridad: Madrid ya no tiene una escuela pública. Tiene una red que resiste como puede mientras se subvencionan centros privados a los que no accede la mayoría. Esas palabras, cargadas de experiencia, desnudan una realidad que todos conocemos pero que pocos se atreven a decir tan alto. Porque el modelo Ayuso no es una excepción. Es una hoja de ruta. Una planificación intencionada del deterioro de lo público para justificar su privatización posterior. Lo vemos en las aulas saturadas, en los profesores itinerantes, en las familias que se endeudan para poder pagar libros de texto que no se cubren, mientras desde el gobierno regional se habla de excelencia. Excelencia para unos pocos. Para el resto, abandono. Y eso es lo que ha señalado Rosa. No con números fríos, sino con realidades concretas. Con historias de padres, de alumnos, de profesores que le escriben. Que le cuentan. Que le confían lo que ya no saben cómo denunciar porque nadie les escucha. Ella sí lo hace. Y cuando decide hablar, lo hace por todos ellos. Por los invisibles. Por los que no salen en los medios porque no tienen el apellido adecuado ni la plataforma suficiente. Eso es lo que le da valor a su crítica. No es una respuesta a una ofensa personal. Es un acto de justicia. De memoria. De dignidad. Porque Rosa, como tantos otros,
Sabe lo que costó levantar una red pública de servicios básicos en este país. Sabe lo que costó consolidar una sanidad y una educación accesibles. Y sabe, también, que lo que hoy está en juego no es una simple disputa política. Es la pervivencia de ese modelo social. Y en este punto, sus palabras se volvieron aún más crudas. Ayuso no quiere gobernar para todos. Quiere gobernar para unos pocos que aplauden mientras el resto sobrevive. Una frase que, en su aparente simpleza, resume con precisión la lógica excluyente de su política. Una lógica donde solo se salvan quienes ya tienen recursos, mientras los demás quedan atrapados en la rueda del sálvese quien pueda. Esta denuncia no es un ataque partidista. Es una defensa de lo común. Es una respuesta al egoísmo institucionalizado. Es un grito sereno ante la mercantilización de la vida. Porque Rosa no está hablando solo de política. Está hablando de valores. De los que están en peligro. De los que hay que defender con palabras, con acciones, con compromiso. Y es por eso que lo que ha dicho ha tenido tanto eco. Porque ha conectado con una emoción colectiva. Con una sensación de cansancio ante el espectáculo permanente. Con la necesidad de volver a hablar de lo importante. De lo que de verdad importa. Esa necesidad de hablar de lo importante es la que ha quedado reflejada en cada palabra de Rosa Villacastín. Y no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Porque en un tiempo donde parece que solo se escucha a quien grita más fuerte, su voz pausada y firme ha logrado más impacto que 1000 titulares. Ha devuelto a la conversación política algo que parecía olvidado, la autoridad moral. No la autoridad del cargo, ni la del poder, sino la que nace de la experiencia, de la honestidad y del compromiso con la verdad. Cuando Rosa habla, no lo hace para protagonizar, lo hace para despertar. Para interpelar a una sociedad que, por momentos, parece resignada al ruido, al desprecio, a la falta de respeto. Una sociedad que ha empezado a normalizar cosas que no deberían ser normales. Que un político insulte, que se mienta en directo sin consecuencias, que se gobierne desde el marketing y no desde las necesidades reales de la gente. Y por eso sus palabras resuenan más allá del ámbito político. Porque no están dirigidas solo a Ayuso, sino a todos los que han permitido que su discurso se imponga. A quienes callan cuando deberían hablar. A quienes pactan con el cinismo para no perder influencia. A quienes, desde los medios, desde la empresa, desde la cultura, han decidido mirar para otro lado mientras se destruye lo que tanto costó construir. Lo que Rosa Villacastín ha hecho es algo muy poco frecuente. Ha roto el pacto del silencio. Ese acuerdo tácito que dice que no conviene incomodar al poder. Que es mejor hablar de banalidades que de desigualdad. Que es preferible mantenerse en la superficie antes que bucear en lo que realmente duele. Ella ha hecho lo contrario. Ha señalado el centro exacto de la herida. Ha dicho, esto no es normal. Y eso, hoy en día, es profundamente político. Además, no lo ha hecho sola. Sus palabras han resonado con fuerza porque han sido amplificadas por miles de personas que han compartido su indignación, que han replicado sus frases, que se han sentido representadas por su denuncia. Personas de a pie, progresistas, muchas de ellas mayores de 50, que han vivido otras épocas de lucha, de conquista de derechos, y que ahora ven con impotencia cómo esos derechos se deshacen ante la indiferencia institucional. Este apoyo social espontáneo demuestra que la conciencia crítica sigue viva. Que no todo está perdido. Que frente a la propaganda, todavía hay espacio para la verdad. Y esa verdad, aunque incómoda, es necesaria. Porque solo cuando la aceptamos podemos empezar a cambiar las cosas. Villacastín ha sido clara, no se trata de estar contra Ayuso por estar contra ella. Se trata de defender la política con sentido, con profundidad, con humanidad. Se trata de decir, alto y claro, que la Comunidad de Madrid no puede seguir siendo un laboratorio neoliberal, donde la rentabilidad manda y los derechos sobran. Se trata de recuperar la noción de bien común. Y eso implica hablar de lo que Ayuso no quiere hablar. De la pobreza creciente. De la brecha entre barrios. De los jóvenes sin futuro. De los mayores sin cuidados. De los trabajadores públicos agotados. De los sanitarios y los profesores que se dejan la piel mientras escuchan cada día que todo va bien. Rosa ha hablado de ellos. De todos ellos. Y con eso ha puesto en evidencia el mayor fracaso del discurso ayusista,
su desconexión con la realidad. Porque mientras la presidenta madrileña se pasea por foros económicos y congresos internacionales presumiendo de cifras macroeconómicas, en los centros de salud y en las aulas públicas se vive otra historia. Una historia de precariedad, de falta de recursos, de abandono institucional. Una historia que los medios afines al poder no cuentan, pero que Rosa ha decidido sacar a la luz. Ese contraste entre la imagen que se vende y la realidad que se oculta es precisamente lo que hace tan valiosas las palabras de Villacastín. Porque ella no forma parte del aparato. No tiene nada que ganar ni que perder. Y quizá por eso su mensaje ha calado tan hondo. Porque viene de alguien libre. De alguien que puede permitirse decir la verdad. Y la verdad, en este caso, duele. Porque pone frente al espejo a una presidenta que ha construido su poder sobre el enfrentamiento constante, sobre el desprecio a lo colectivo, sobre la banalización del sufrimiento. Rosa ha dicho, basta. Y con ello, ha encendido una luz en medio de tanta oscuridad política. En esa luz que Rosa Villacastín ha encendido con sus palabras, no hay solo crítica. Hay también esperanza. Porque en el fondo, lo que transmite su intervención no es desesperación, sino la convicción de que aún estamos a tiempo. A tiempo de recuperar la decencia en el discurso público. A tiempo de reconstruir el vínculo entre la política y la ciudadanía. A tiempo de proteger aquello que da sentido a vivir en comunidad, la sanidad, la educación, los derechos, la dignidad. Su mensaje ha sido una invitación, o más bien una exigencia, a no rendirse. A no dejarse llevar por la apatía. A no ceder ante el cinismo. Y eso, en un contexto donde el hastío político se ha convertido en moneda común, es un acto profundamente subversivo. Porque reivindica la posibilidad de la política como herramienta para mejorar la vida, y no como escaparate de egos ni campo de batalla de eslogans. Ayuso, con su estilo confrontativo, ha buscado durante años silenciar cualquier voz crítica a través de la ridiculización, la sobreactuación y la manipulación. Pero con Rosa Villacastín no ha podido. Porque ella no ha entrado al barro. No ha respondido con insultos. Ha hablado desde un lugar superior, el de la experiencia, el de la conciencia, el de la ciudadanía que no olvida para qué sirve la política. Y esa superioridad moral, sin arrogancia pero con determinación, ha calado profundamente en una sociedad que empieza a despertar. Porque cada vez son más las personas que, como Rosa, se hartan de que se les tomen por tontas. De que se maquillen cifras, se nieguen evidencias y se repita una y otra vez el mismo relato hueco mientras los servicios públicos se caen a pedazos. No se trata solo de Madrid. Se trata de todo un modelo que, si no se enfrenta, corre el riesgo de extenderse por todo el país. Un modelo que reduce lo común a cifras, que desprecia la cultura, que banaliza el esfuerzo colectivo. Un modelo que no gobierna, gestiona intereses. Que no protege, vigila. Que no escucha, impone. Rosa ha dicho lo que muchos y muchas pensamos. Y ha tenido el valor de hacerlo cuando muchos callan. Ese valor merece ser reconocido. Pero más aún, merece ser acompañado. Porque no basta con aplaudir sus palabras. Hay que traducirlas en acción. En participación. En denuncia. En organización. Este vídeo quiere ser parte de ese acompañamiento. No solo para amplificar su mensaje, sino para transformarlo en impulso colectivo. Porque si algo nos enseña este momento, es que no estamos solos. Que hay voces lúcidas, comprometidas, valientes. Que hay una sociedad que no se resigna. Que no se rinde. Que no olvida. Las palabras de Rosa Villacastín no se borrarán. Porque ya no pertenecen solo a ella. Son parte de un grito más amplio. Un grito que dice, la política no puede ser espectáculo. No puede ser desprecio. No puede ser negocio. Tiene que volver a ser compromiso. Justicia. Futuro. Y ese futuro solo se construirá si estamos dispuestos a decir, como ella, no me callo. No acepto. No consiento. Porque sí, aún estamos a tiempo. Pero ese tiempo se acaba. Y depende de nosotros que no lo perdamos. Así que gracias, Rosa. Por hablar. Por señalar. Por no rendirte. Y gracias a ti, que has llegado hasta aquí. Porque al escuchar, al compartir, al cuestionar, ya estás siendo parte de la respuesta. De la resistencia.
del cambio que este país necesita. No nos callamos. No nos rendimos. Seguimos.